Bueno, Marinés, gracias por sumarte a este cuarto seminario y compartir este tema que es tan actual, sobre todo en la educación, y un tema de debate también con respecto a la formación de mediadores, porque parece que a raíz de la pandemia hemos hablado mucho de educación a distancia y ahora parece que esto es algo nuevo y parece que todo es por Zoom o que de educación a distancia igual a Zoom. Me parece que vos tenés mucho para decir con toda tu experiencia. Bueno, gracias por invitarme. Sí, es un tema que me apasiona, el tema de la educación a distancia. Yo no soy de la pandemia, pues yo empecé a trabajar en educación a distancia, hice el máster en educación a distancia, creo que empecé en el 2002. Así que son muchos años y tuve la suerte inmensa, porque eso es cuestión de suerte, ¿no? De estar sentada al lado de la persona justa en el momento justo, el día justo, que fue con Eduard Viñamata, que era el coordinador de conflictología en la UOC. Y ahí mismo, en el primer Congreso Mundial de Mediación, en el 2005, me contrató para trabajar en la UOC. Así que tuve la mejor formación en la UOC. Yo ya había hecho la maestría y tuve la mejor puesta en práctica en el mejor lugar que yo considero que hay en el mundo en cuanto a la educación a distancia, porque vienen trabajando desde el año 95. O sea que y después he trabajado en muchas universidades y amo la educación a distancia. Mi experiencia de estos casi 20 años, 18 años trabajando, me dice que los alumnos aprenden más en educación a distancia o educación virtual, como se le llama, que en la presencial. Pero bueno, a mí me llevó a dar vuelta la cabeza acerca de lo que era la educación a distancia, este, tanto la maestría como cursos que hice a posteriori, y realmente la experiencia ha sido buenísima. Pero bueno, lo que hay a nivel mundial en este momento yo lo veo, no solamente en la Argentina, sino en España, en la Oberta de Cataluña, en otras universidades de México, de Colombia, es una preocupación muy grande por las universidades que venían siendo a distancia, con lo que los problemas que han surgido post pandemia. O sea, la pandemia tuvo grandes beneficios en este tema porque muchas personas se digitalizaron, por decirlo de alguna forma, pero al mismo tiempo ha caído muchísimo la calidad de la educación a distancia y los requisitos para ser docente a distancia. O sea, cualquiera cree que con un Zoom hace educación a distancia. Y esto me preocupa muchísimo por el futuro, porque el futuro de la formación va a ser online. Estamos digitalizados en todo, no es cuestión de oponernos, sino de tratar de ver cuáles son los mayores beneficios y cómo podemos formar buenos mediadores. En estos 2 años de pandemia, no solamente en mediación, sino en general, ha habido no una estabilización, sino un retraso en la formación en todos los niveles. O sea, a nivel de las universidades, de las escuelas de grado, ha habido mucha, pero pérdida de conocimiento, aparte de que los alumnos han aprendido mucho más de manejar las bases digitales que los docentes. Sí. ¿Y cuándo Y yo comenzó esto, Marinés? ¿Cómo lo ves vos? Porque parece que la mayoría se encontraron con que ahora, a raíz de la pandemia, comenzamos, pero esto tiene su historia, bueno, ya hace más de 20 ah, años. la educación a distancia comienza en 1852. O sea, tiene casi 2 siglos. O sea que, y hay lo que se genera es un cambio de paradigma
en lo que es educación a partir de, sobre todo, de la virtualidad, ¿no? Entonces, bueno, me interesaba centrar esto, pues yo siento que es un pars pro toto, ¿no? O sea que se ha centrado, se ha reemplazado la parte por el todo. Y me preocupa mucho porque necesitamos que los docentes se capaciten en educación a distancia. Nosotros empezamos un curso en el 2000 a raíz de la pandemia con Machu. Hicimos dos presentaciones y bueno, después murió Machu y la verdad que yo no quise retomarlo, no pude retomarlo porque el material era todo hecho con ella y bueno, esto me deprimía mucho trabajar sola en esto, pero creo que esto era fundamental. Y la gente que hizo aquellos cursos sigue agradeciéndolo hasta el día de hoy. Y por ejemplo, en la UOC, ahora que estamos cambiando de plataforma, es obligatorio hacer la formación. Y los miles de docentes de la UOC estamos obligados a hacer la formación en esa nueva plataforma para poder dar nuestras asignaturas. Es condición sine qua non Y Marinés, dar ¿qué formación. implica esto de la mediación a distancia, digo, la educación a distancia? Porque como bien vos decís, parece que mucha gente entendió que, que educación a distancia es hacer un Zoom o mandarle material digitalizado. Eh, Bueno, yo preparé voy a compartir pantalla, sí, preparé una presentación en PowerPoint, ¿eh? Sobre lo que yo pienso en este momento de lo que yo siento que es un par pro toto. Ojo, no lo siento yo, esta no es una idea mía. Eh, Albert Sangra la llama educación de emergencia, pero que esto no es educación a distancia ni educación virtual. Entonces, voy a centrar en esto. Educación en general, lo que todos entendemos por educación. Tiene que ver con enseñanza, tiene que ver con aprendizaje y clase magistral. Esto estoy hablando desde la época de la Edad Media, ¿no es cierto? Donde se buscaba al profesor con sus discípulos, ¿no es cierto? Y hablaba y lo transfería, lo comunicaba todo a partir de lo que contaba y de lo que hablaba, porque incluso los libros eran muy poquitos, ¿no es cierto? Y bueno, lo que está también como que es esencial en la educación de aquella tiempo, en esta concepción, es que era presencial. Esto no se dice, pero en realidad la educación, la idea que uno tiene de educación, está unida a presencialidad. Con el tiempo, esto evolucionó y aparecieron las ciencias de la educación. Entonces ya no era un docente que se paseaba con los alumnos o con los discípulos y les contaba lo que él sabía. Apareció la pedagogía, apareció la didáctica, apareció la concepción de objetivo, que ahora está completada, pero no sustituida por el tema de las competencias, que es todo también un tema que modifica la forma de enseñar. Esto llevaba a los objetivos y los contenidos, y un punto que para mí es central y que es la evaluación. Sabemos que en los cursos de mediación, en los presenciales de antaño, no se evaluaba. Había un trabajo grupal al final y muy poca evaluación. Y los docentes que hacíamos evaluación eran muy criticados por los alumnos porque complicábamos las cosas. sobre todo cuando tenían que rehacer el trabajo porque decíamos que no alcanzó, ahí éramos los malos de la película. Exacto, y aparte el trabajo era únicamente sobre las pasantías. Sí. No se pedía un trabajo general ni de otro tipo. ¿Mm? Bueno, después de la educación, de ciencia de educación, aparece la educación a distancia en 1850 o 1852. ¿Mm? O sea, y aparece para enseñar a usar el telégrafo. O sea, el motivo era que había que capacitar por medio a todos los empleados del correo para que aprendiesen a usar el método Mause y entender cómo funcionaba el telégrafo. Y entonces aparece la educación a distancia por correo. ¿Mm?
Y esto trae cambios importantes, ¿no? Primero que era no presencial, porque era para capacitar a la gente de todo el país, en forma no presencial, por correo. Entonces, ya el espacio no era necesario estar presente, porque recibían en el lugar donde ellos vivían y trabajaban. Y algo que no se marca de esto es que tampoco tenía relación el tiempo, no era sincrónica. Era algo obvio. Si yo construía los materiales y te los mandaba por correo, no estábamos juntos al mismo tiempo. Si vos construías las cosas y mandabas para que yo evalúe, no era sincrónico. Entonces, una característica de la educación a distancia es lo asincrónico. Pero como esto era tan obvio, nadie lo destaca. ¿Mm? Después tenemos un punto fundamental que estaba centrado en el alumno. ¿Quiénes eran los que iban a aprender? Así como la enseñanza estaba centrada en el docente, lo importante era el docente con el cual aprendías, el profesor con el cual te formabas, e incluso hasta el día de hoy uno dice, bueno, yo estudié comunicación con Václavic. Y es como que, bueno, si estudié comunicación con Václavic, tengo que saber. Y a lo mejor no hice nada y no aprendí nada. Pero lo importante es que yo me formé con fulano. ¿Sí? Y esto marca un cambio. Acá en la educación a distancia está centrada en el alumno. Y está centrada en que el alumno está solo y trabajando. Y esto que digo, que parece obvio, fundamental. Por ejemplo, en este momento mi familia sabe que no pueden entrar a esta habitación porque yo estoy hablando. Si ven que yo no estoy hablando, van a abrir la puerta y mirar. ¿eh? Pero si ven que estoy hablando, quiere decir que estoy grabando, que estoy en una clase. Y nadie puede entrar acá. No puede haber gente que entra, sale, trae. ¿sí? Entonces, y aparte, esto es que yo tengo que pensar que los alumnos, los estudiantes, están en su casa y que en la casa yo vine a hacer la comida, tengo que lavar los platos, llevar los chicos a la escuela, suena el timbre, tocan el timbre insistentemente, suena el teléfono, nadie lo atiende, no es lo mismo que estar en el aula. Y esto no es ni mejor ni peor, porque tiene muchas ventajas. No viajo, estoy en casa, o sea, puedo hacerlo a cualquier hora, tiene muchas ventajas. Pero también hay muchas cuestiones que van en contra de la atención y de la concentración. Entonces, eso tengo que pensar que el material que yo presento y que lo que el alumno va a estar un tiempo corto en la pantalla. No puedo hacer Zoom de una hora, hora y media hablando yo sola. Eso es lo que se descalifica y se llaman bustos parlantes. ¿Mm? No hay que hacer Sí, bustos parlantes. Me parece mucho mejor eso que yo pueda conversar con vos sí. o que pueda conversar con 10 personas. Yo muchas veces lo que hago es trabajar con 2 computadoras, cuando son muchos los que están presentes. En una computadora es donde estoy trabajando y en otra estoy como alumna mirando, cosa de poder ver la interacción de todos. ¿Mm? Entonces, uno tiene que pensar en cuál es el tiempo que va a estar el alumno, sabiendo aparte que el alumno pasa de la cocina al aula en cuestión de segundos. Cuando uno va a clase, va pensando, hoy quedará, no leí, no estudié, uno entra a lo que llaman un túnel que me lleva de mi casa al aula. También como docente, cuando yo salgo de casa para ir a dar clase a la universidad, subo en el auto y voy pensando que tengo que acordarme de decirle a tal persona que esto, que lo otro. Hay todo un tiempo. En cambio, el alumno, cuando está en su casa, sale de la cocina, sale del living, dejó de ver el noticioso y se mete en el aula casa. Y eso es algo que uno tiene que tener muy, pero muy en cuenta cuando está dando un curso. ¿Mm?
Entonces, centrarse en el aprendizaje en el alumno es fundamental. Y aparte, el alumno en soledad. Este era el gran problema de la educación a distancia, que se solucionó en la educación virtual, con los trabajos grupales. Pero el alumno estaba solito él para estudiar. Y esto tenía que ser muy entretenido el material para que uno siguiese estudiando, porque es aburrido. Y el otro punto fundamental es que sí, la enseñanza siguió siendo importante, pero mucho menor. Estaba la enseñanza al servicio del alumno. Ya no era importante quién es el docente, sino que ese docente pueda pensar y armar las cosas para el alumno. Y esto lleva a otro punto que es central y que se le da muy poca importancia, que son los materiales, la construcción de los materiales. Volvemos a esto del alumno y la pantalla. Tienen que ser materiales que sean visuales, que sean interesantes, que utilicen animaciones, que tengan por ahí este sonido, que sean presentaciones, por ejemplo, tutoriales hablados, que haya un ser humano que esté hablando. O sea, tiene que ser video, tiene que ser diferente, videos, lecturas, trabajos. O sea, no es solamente hacer un PowerPoint lleno de palabras. Hay muchas aplicaciones para hacer esto. Los videos, presentaciones o videos, mapas mentales son fundamentales. ¿Mm? Bueno, cuando yo cursé la maestría, tuve una materia muy larga anual que fue construcción de materiales. ¿Entiendes? O sea, una materia anual dedicada a esto como un punto central de la educación a distancia. ¿Mm? Pero bueno, seguimos adelante y apareció la educación virtual o educación online o educación en línea. Y esto pasó hace muy poquito, nada, en la década del 90. Y esto pasa con Internet, cambia. Y si cambia el contexto, como dicen los sistémicos, cambia todo. Si yo del aula paso a la computadora, nada es ya igual. Tengo que cambiar. No puedo seguir con lo mismo. ¿Mm? Entonces, el Internet tuvo muchísimas. Primero, la inmediatez. Segundo, el poder trabajar en grupo, porque de ahí surgió esto de poder favorecer el aprendizaje del alumno, que ya no está solo. Por eso el trabajar en aulitas, como tiene este Zoom, o como tiene Blackboard, por eso el hacer equipos, por eso el trabajo de equipos, por eso la evaluación Internet, o sea, el trabajo de retroalimentación de la evaluación, cambia toda con todo, y ni hablar si estamos trabajando con competencias, que esa es otra revolución en la educación que se da a partir, yo fui parte de esto, históricamente, pues soy bastante viejita, ¿no? Y entonces cuando yo salí de la facultad de psicología, yo no sabía nada. Sí sabía de memoria una cantidad de textos, pero nada más, salvo dos materias. Una, sabía sí hacer muy bien diagnósticos, psicodiagnósticos, porque había tenido una profesora de Rorschach, que es el test de los test, la Melgar, que nos había enseñado muy bien el Rorschach, el Rorschach, pero desde la escuela francesa. Y en aquel momento, estoy hablando de la década del 60, todos mis amigos querían que le tomase test, así que había practicado muchísimo. Test y test proyectivos, pero porque había sido una materia muy práctica, muy, dificilísima, pero muy buena. Y en neuroanatomía, que teníamos un profesor Chescota, que trabajábamos con el cerebro humano, primero con el cerebro animal y con el cerebro humano, y aprendí todo lo que era neuroanatomía maravillosamente, pero no me servía para trabajar en terapia, lo que me servía era el psicodiagnóstico. Y todo lo que había aprendido no sabía utilizarlo. Eran conocimientos, pero no los sabía aplicar. Y esta es otra revolución que se da
de que uno tiene que aprender no solamente para enseñar, sino para poder aplicarlo. Y esto, Internet te da que no cambia toda la evaluación con Internet, porque ya ahora con esta nueva aplicación que salió, que vos le preguntás y te arma la respuesta, que bueno, vamos a tener que aprender otras formas incluso ya bueno, el Blackboard tiene el identificador de plagio, que es una maravilla cómo funciona, y también en la UOC tenemos identificación de plagio. Y sin ir más, nosotros podemos usarlo haciendo un, un resaltado y preguntándole a Mr. Google, y Mr. Google te dice enseguida si esto es de algún escrito que esté en el ciberespacio o no. Pero bueno, aplicación. Esto fue otro cambio Y pensaba fundamental. esto, Marinés, sobre todo este cambio que vos decís en la formación de mediadores, donde justamente los contenidos que estamos son para poder aplicarlos, porque no nos sirve Exactamente. conocerlos de memoria si Mm. después no los podemos poner en práctica o saber cuándo usarlos. Exactamente, ¿viste? O sea, para mí esto es fundamental, los ejercicios de aplicación, claro. Cambian los tiempos del docente. O sea, el docente trabaja mucho antes y después. Sí. Y la cursada no trabaja, solamente trabaja evaluando y contestando y algunos, por ejemplo, el Zoom debería utilizarse para evacuar dudas. Ujú. Pero cambia, la función docente cambia totalmente. Hay un cambio total. O sea, lo que hacemos los docentes es que yo leo cualquier cantidad y leo una cantidad de cosas que no sirven y una cantidad de cosas que son copia de otras. Y esta es mi función, seleccionar cuáles son las lecturas que sí les conviene a los estudiantes leer. Pero esto es tu trabajo previo. En muchas universidades te pagan un monto importante antes de empezar porque consideran, antes te pagaban mucho más, porque como éramos pocos los que trabajábamos, el material que se hacía se pagaba muchísimo. Ahora te lo pagan menos, pero te pagan antes de empezar el curso, porque saben que el trabajo del docente está antes de empezar. Cuando empiezan los alumnos, ya es otro trabajo. Y está sí, el tema de la evaluación y la evaluación continua. Pero bueno, aún tuvimos otra modificación en el 2000 que aparecieron las plataformas, ¿eh? Y las plataformas de aulas, ¿sí? Que no eran, ¿cómo se llamaban? Páginas de internet, eran plataformas, ¿sí? Donde tenían incorporadas una cantidad de herramientas que permitían trabajar. La más conocida, los otros diría que eran 200 millones de personas que trabajan o han trabajado en Moodle. Sí. Y ahora la que está de moda, porque es más, con mucho menos cantidad de gente, que son 20 millones nada más, que es la Canvas. Pero bueno, tenemos Blackboard, White, son una cantidad de plataformas más. Pero bueno, cuando surge la plataforma, cambia totalmente la dimensión del trabajo. Tenés que usar la plataforma y aprender a usarla y a cargarla. El docente tiene que saber trabajar la plataforma, tiene que él manejarla, porque es como hacer una torta y no saber cómo manejar la batidora. O sea, es una herramienta fundamental conocer con la plataforma y ver cómo la podés, cuándo la habilitás, cuándo no la habilitás, cómo la organizás. Y la plataforma puede usarse como plataforma realmente, utilizando wikis, utilizando glosarios, utilizando todos los cuestionarios, en fin, una cantidad de herramientas, o puede utilizarse como perchero. Y muchos cursos aparecen toda la bibliografía que tienen que leer, algunos aparecen varios videos propios y de otros autores,
que llevaría que un curso que está de 30 horas tenés 20 horas para ver videos. No sirve. No sirven 20 horas viendo videos, porque la gente no los puede analizar, ¿no? Si tiene 30 horas la materia, no va a tener 20 horas mirando videos. O tiene libros enteros. No hay una selección de los textos obligatorios y del texto ampliatorio. E incluso en muchas universidades prestigiosas que trabajan a distancia o en forma virtual, te piden que hagas vos el material de la clase. O sea, vos tenés aquello que antes lo llevabas a una clase y lo decías, bueno, que la hagas escrita, o que la hagas en PowerPoint, o que la hagas en pequeños videos. ¿Mm? Pero que vos construyas lo que es la síntesis que el alumno tiene, contenidos mínimos sería. Y bueno, el último punto es el Zoom, que aparece en la década del 10 y que es una herramienta genial. A mí me encanta el Zoom. Veo que muchos docentes no saben utilizarlo, que no han podido, no se han formado en trabajar, por ejemplo, en grupos, no saben cómo armar los grupos, cómo mandarlos a los grupos, cómo traerlos de los grupos. Pero el Zoom tiene que ser puede ser una clase magistral, puede ser una conferencia, pero no puede ser todo en Zoom. Y hay veces que uno ve que los programas te dicen todo en Zoom, 100 horas en Zoom. No, mi Dios, son locos, y que uno se vuelve loco. Es Entonces, imposible mantener la atención, un montón de cosas, y aparte que no es el sentido, porque se me ocurre eso a veces de las clases magistrales también que teníamos antes, donde decíamos, el profesor hablaba y la gente, ahora peor, como decías vos, yo estoy en mi casa con toda esta cuestión y me distraigo, entonces no sirve esa clase, ese ser gusto parlante, como decía, me gustó esa frase tuya. no es mía, Ah, es copiada, ah, pero es cierto, y creo que esto es lo que yo quiero recabar, o sea, ¿cuál es la pedagogía, cuál es la didáctica, cuál es la construcción de los objetivos? ¿Para qué? Uno empieza con los objetivos. Por ejemplo, coproduce el material. Yo voy a hablar 20 minutos, media hora con vos, no sé cuánto va, pero para preparar este material estuve 3 horas. ¿Por qué? De decidir qué iba a dar, dónde iba a dar, cuál era el acento, cuál era la competencia, cuál era el objetivo. Esto es lo que lleva tiempo. Y si de esto tuviesen que hacer una actividad, bueno, me llevaría mucho más tiempo corregir la actividad que la clase quedaría presencial. Y esto es un cambio y tengo que preparar un material pensando en el alumno, pensando, esto es fundamental. Yo tengo que pensar en el alumno, en quiénes van a ser los que van a... Y me parece que es un desafío que tenemos los formadores de mediación. Es un desafío que tenemos que llevar adelante. sí. Por lo menos manejar y dominar una plataforma y bueno, dar clases desde esa plataforma. Saber construir un video, saber editar un video, o conseguir a alguien que te edite y te haga el video bajo tus órdenes. Hay una cantidad de programas, yo estoy fascinado ahora con Scribe, Video Scribe. Es un programa divino, difícil de manejarlo. He pasado muchas horas antes de poder construir 5 minutos de video, pero me encanta. Y bueno, y esto creo que esto es lo que tenemos que nosotros como docentes viejos, ayudar a que las nuevas generaciones son digitales, pero no de esto. Son digitales para chatear, para Para hacer algún... Instagram, para otras cosas, pero para esto les cuesta. Siempre tienen problemas. Porque aparte tenés que considerar que esto es fundamental. Sí. ¿Qué querés? ¿Cuáles son los contenidos pocos, buenos, sintéticos? Y que todo esto
es un sistema que tiene que ser coherente. La Yo me- pedagogía, la didáctica, los objetivos, pongamos las competencias, los contenidos que vas a hacer para estos objetivos y cómo los vas a evaluar. parece Las importante esto. rúbricas de evaluación, por ejemplo. Sí. O sea, el alumno tiene que saber y tenerlo para poder ver cómo lo vas a evaluar antes de hacer la actividad, no después. Me parece importante, Marinés, todo esto que vos planteás justamente ahora. Primero porque creo que em, se abren muchos desafíos, muchas oportunidades a raíz de la pandemia se han abierto, pero también, como vos decís, esto ha generado que muchos han podido llegar a se han acercado a estos medios, pero otros han querido, y creo que ahí es donde viene la dificultad, han querido reproducir lo que hacían en el aula presencial, es decir, han cambiado, querido cambiar el aula por el Zoom. Y eso nos lleva a pensar también que esto es diferente, sobre todo cuando pensamos en esto, que la formación de mediadores requiere el contenido centrado en el alumno y para un objetivo concreto, es decir, porque lo tenemos que formar para poder trabajar y poder operar con esos contenidos, porque si no, no tiene sentido esto. Exactamente. Y por eso el trabajo de evaluación, o sea, yo tomo siempre un cuestionario individual, porque sabemos también que los trabajos grupales hay dos que lo hacen y los demás firman. ¿Mm? Entonces eso también hay que aprender. Hay que aprender en la plataforma cómo descubrirse el que trabajó y no. O sea, hay una cantidad de cuestiones. Pero bueno, las actividades tienen que ser de aplicación. Y entonces cuando uno aplica, cuando uno lo lee es muy fácil. Cuando uno tiene que hacerlo es más difícil. Y uno tiene que saber hacer y saber hacer con otros. Y esto me parece que es importantísimo para la mediación, Me ¿no? quedo Esto de, con esto, Marinés, como por el tiempo para ir cerrando esto de lo importante de saber hacer y saber hacer con otros. Y esto nos lleva como una necesidad también de quienes nos estamos formando, formamos mediadores para trabajar, y esto me parece importante, coincido con vos, en la necesidad de trabajar también instancias de evaluación, que no son la prueba esa que repita como loro estas cuestiones, sino justamente acá hay hoy muchas posibilidades para poder aplicar estos conocimientos a situaciones, a casos concretos. pero yo siempre, casi siempre, ¿no? El 90% de las actividades son de aplicación del contenido sobre un video, por ejemplo, sobre un libro, sobre una desgrabación de una mediación, Sí. sobre construir técnicas. Tienen que inventar ellos técnicas, no darme la definición de que es una pregunta circular, sino tiene que hacer 3 preguntas circulares. Tiene que hacerlas y en qué momento de la mediación las haría. Bueno, me hace Porque creo acordar que a veces con mis alumnos que esto que le digo, no me tienen que dar el concepto de pregunta circular, porque ya está, eso está en el libro. A ver, ¿cómo lo aplican? ¿O cómo lo harían? ¿O para qué la harían en este caso? Si totalmente, corresponde. totalmente. Así que bueno, esto es inmenso, hay mucho. Se me ocurrió hacer esta síntesis porque creo que tenemos un camino inmenso. Yo soy una fanática de la educación a distancia, y creo que tiene muchísimas ventajas, pero también estamos en un momento de muchísimos desafíos. Y la formación de los futuros docentes, de los futuros mediadores, depende de nosotros. Y la gran mayoría se va a formar online. Entonces es un nivel de responsabilidad de los docentes hacer buenas formaciones online. Y esto es lo que me preocupa, no solamente a mí, sino que veo que es una preocupación mundial, ¿no? Sobre todo de aquellos que venían trabajando desde hace 20 años en educación a distancia y en este momento están haciendo educación por Zoom, que es muy bueno, pero es una herramienta, es una parte chiquitita de todo este sistema que hemos estado viendo.
Bueno, Bueno, muchísimas Daniel, gracias, Marinés, no, y dejar la instancia que la gente pueda dejar sus comentarios y va a quedar también tu correo para quienes deseen contactarse con vos. Sé que también va a quedar un material extra para quienes deseen ampliar este tema y me quedo con esta idea de educación virtual, no es solo un Zoom. gracias. Se voy a mandar el material, la filmina y un artículo de Sangrá que habla más o menos de esto. Muchas gracias. Chau a todos y espero haberlos entusiasmado con educación a distancia, porque obviamente tenemos que formar mediadores que van a trabajar en el futuro en el área de Internet y en el contexto. Esto ya es ineludible.